parlamentarios de hoy. Acá estamos todos juntos, ¿eh? Al virus lo frenamos entre todos. Viralicemos la responsabilidad. Fueron medidas sensatas por parte del presidente. Una salida tal vez un poco más rápida de la cuarentena. ¿Esto es así lo que yo percibo? Horacio, ¿cuándo cree que podría terminar esta cuarentena? Y también hay un hartazgo social, ¿no? Primero 14 días, después 14 días, después 14 días. Y la gente empezó a cansarse. La vida es riesgo también. Chicos, nuestros ancestros vienen de la guerra. No mariconiemos más. Y lo que tenemos que hacer es cuarentenar el virus, no a la gente. Lo que ha hecho este gobierno con la cuarentena es eliminar el futuro. Basta de meterle miedo a la gente con el tema del virus. Yo no creo en nadie, yo creo en mí. Yo salí adelante por mí. El que te da plata te hace más pobre, porque dependés solamente de esa persona para subsistir. Y entonces, ¿qué haces? Sabés que todos los meses tenés esa platita y con eso subsistís y te relajás. ¿Cómo tomó el DNU que sacó Alberto Fernández para congelar los precios de internet, telefonía y internet por cable? Claro, y yo no lo veo muy bien. ¿Está en contra de pagar menos? Sí, digamos que sí. Sí, obvio, pero bueno. Si vos vas por el lado de los clientes, obviamente uno lo toma bien, pero para las empresas es una pérdida. Los empresarios ganaron el 10% 3 años seguidos arriba de la inflación. Sí, está bien, pero no importa. ¿Qué tal? Buenas noches. La mentira es el diablo y nosotros tratamos de mostrarles a ustedes todas las mentiras que cotidianamente se dan. El programa, como les decía la semana pasada, estaba previsto con todo lo que hemos vivido en estos años. No podemos entrar al pasado porque el presente nos desborda con toda su actualidad, con todo lo que significa dar la batalla ahora en tiempo presente. Quizás usted así lo entienda todavía mejor. Lo que acaba de ver es una miscelánea de todo lo que vamos a tener en nuestro programa, que me lleva ya mismo a presentarles a nuestro equipo con los respectivos temas. Fernando Borroni, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Hoy vamos a hablar del éxito cultural de la derecha, que es el pobre de derecha, esa clase media que en vez de defender sus derechos, sale a defender los derechos de los poderes concentrados. ¿Qué cosa vamos a hacer saltar con el detonador del profe Romero esta noche? Hablabas. Hoy hay una sorpresa con el detonador, porque el otro día un poco que falló, hubo algo ahí. Hoy lo recargamos, Es marca Acme el detonador, te quiero recordar eso, no cualquier detonador. ¿Y qué cosas van a saltar por el aire? Es un detonador. Vamos a tratar de hacer de saltar cómo esconde el contexto, cómo esconden el contexto los medios. Eso que hablaba recién, lo esconden, inventan otro, fantasía, relato fantástico. Después te cuento. Y Sofía Caral, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches para todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de lo que no tiene precedentes en la historia de la democracia argentina. El espionaje dentro de las cárceles, con detalles exclusivos y algunas imágenes que de verdad no las vas a poder creer. No te lo pierdas. Son tantas las falacias a las que nos someten que hay temas de último momento casi que no pueden entrar. El bochorno, el ultraje a la democracia protagonizado hoy en el Congreso por la oposición política no iba a estar en el programa. Es que no pensábamos que iba a transcurrir eso que se ha visto en el Congreso. La apelación a la violencia llevando a la gente, querían entrar, querían romperlo si fuera posible, que no funcione la democracia, y en eso estaban los diputados de Juntos por el Cambio, pero podrían hacerlo si no tuvieran esa protección mediática, ese aliento constante de los medios. Mire lo que le hicieron hoy a Sergio Massa, lo presentan como el malo de la película, en algo en lo cual Massa simplemente está cumpliendo con su labor. ¿Quiénes manejan los gremios que ayudan a Sergio Massa en su plan de seguir sesionando por Zoom? Es un plan de Massa en lo que existe. Es algo que él lleva adelante por su cuenta. El malo aquí es Massa, que además se consigue el apoyo de los gremios
para que estos no permitan el funcionamiento del Congreso. Eso era lo que pensaban. Me parece que queda muy claro, ¿no? Cómo juegan, cómo están permanentemente al acecho de la verdad para destruirla. No es cierto, los malos, los que van contra la democracia, son aquellos que no han querido sesionar y han inventado cualquier cosa y que no quieren sesionar para no permitir el libre juego que puede llevarnos a una ley o a su rechazo. Es muy simple. Hay que discutir en el Congreso. Eso es la democracia. Quieren cambiarla, quieren que gobiernen las minorías. ¿Para qué habría votado el pueblo? ¿Para qué hacemos elecciones? Lleva la voz cantante el que gobierna y los otros oponen ideas, argumentan y lo hacen en el lugar natural que es el Congreso, no los bares de enfrente. Y no esta manera de desvirtuar totalmente la democracia, cosa que han hecho hoy. Pero como ve, los malos son para los medios de comunicación los que están haciendo las cosas irreprochablemente bien. Vamos a presentar nuestro primer informe de hoy. Creo que no pierda detalle. Es para coleccionar lo que, porque tal vez sí lo vi, a veces uno no puede observar lo que preparan nuestros compañeros de producción. Esto es para guardarlo en el tiempo y para verlo dentro de algunos años y decir, casi con melancolía, eso pasaba en el año 2020. La tapa de los diarios de hoy. Acá estamos todos juntos, ¿eh? Al virus lo frenamos entre todos. Viralicemos la responsabilidad. Esto me pone la piel de gallina, como les debe estar pasando a ustedes en sus casas. Esto es un país que está funcionando bien. Este tuit suyo, presidente Alberto Fernández, usted es el comandante en la batalla. Somos uno solo en esta pandemia. Aislarse es salvarse. Fueron medidas sensatas y que hubo un marco de responsabilidad por parte del presidente. Hoy Alberto Fernández es tu Ginóbili, es tu Messi, es tu Maradona. Somos todos hinchas de que le vaya lo mejor posible. No hay momento para ponerse en estas banderas políticas. Hay muchos que creen que el lunes 13 se termina la cuarentena. Estamos en condiciones de decir que no. Enamorarse de la cuarentena es muy peligroso porque siempre te están corriendo el arco. Los lugares donde se reúne gente no se van a abrir. Shopping, bares, restaurantes, negocios. Una salida tal vez un poco más rápida de la cuarentena. ¿Esto es así lo que yo percibo? Horacio, ¿cuándo cree que podría terminar esta cuarentena? Te quedás en tu casa y yo te voy a decir cuándo salís. ¿Cuándo? No sé. Y también hay un hartazgo social, ¿no? Primero 14 días, después 14 días, después 14 días. Y la gente empezó a cansarse. Ahí está, esto es el gueto de Varsovia, es esto. El gobierno de la capital está dispuesto a retroceder en la flexibilización de la cuarentena, como se ha hablado en las últimas horas. La vida es riesgo también. Chicos, nuestros ancestros vienen de la guerra. No mariconiemos más. Cuarentena, esta eterna que tenemos. Y lo que tenemos que hacer es cuarentenar el virus, no a la gente. Se desbordó la cuarentena. Claramente la gente ha decidido tomar decisiones individuales. Lo que ha hecho este gobierno con la cuarentena es eliminar el futuro. Basta de meterle miedo a la gente con el tema del virus. No hay un solo dato riguroso que certifique que estas movilizaciones generen contagios importantes de coronavirus. Faltan los clientes. Imaginamos que es por el frío, porque no hay otra explicación. Estamos todos con muchas ganas de salir a tomar algo. Sí, además es el primer día, ¿no? Por ahí un poquito que la gente lo vea en la tele, que la gente se entusiasme. Por ahí pueden ofrecer, como hacen algunos bares y restaurantes, alguna mantita, para que sea más agradable el clima. Hay que llevar la mantita. Hay que llevar mantita. Lleven mantita, lleven de su casa una mantita. Ahí está. Que es alevoso, persistente, desde el primer momento. ¿No piensa usted que fue cuando la gente efectivamente podía tener un cierto cansancio de la cuarentena? A los 20 días, como mostraba el informe, ya en el mes de abril a mediados, estaban diciendo cualquier cosa de la cuarentena, ya había cansancio. ¿Por qué? Porque en ese momento empezaron a venir las encuestas. Cuando detectaron
que esto estaba favoreciendo demasiado al gobierno, dijeron, así no va. Entonces tuvieron que romper con eso y empezar a atacar a la cuarentena, que era una forma de ir también contra el gobierno. Por eso lo hicieron. Y con la mayor perversidad, ahora los mismos que provocaron la flexibilización de la cuarentena, los mismos que jugaron contra ella, ahora se asombran de las cifras que tenemos. Es francamente demasiado perverso, Fernando Borroni. Se me ocurren tres situaciones. Primero, cuánta irresponsabilidad. Segundo, cuánto desprecio a la vida. Porque esto es desprecio a la vida. Y lo tercero es una pregunta. ¿Algunos de todos los que hemos visto y escuchado se van a hacer cargo de las víctimas, de los contagiados de aquí en adelante? Seguramente no, ¿eh? La propia impunidad de los medios les va a dar la garantía de que no tengan que dar respuesta por nada. Convocaron a esta situación. Hablábamos recién de contexto, Víctor Hugo, y a propósito de eso, pensaba, los movimientos anticuarentena, ¿están solo en la Argentina? Porque esta semana hubo una movida anticuarentena muy grande, de grupos neonazis y grupos ultraderecha en Berlín, por ejemplo. Hay también movimientos anticuarentena muy fuertes en España. Hay en otros países, en Estados Unidos, bueno, en otros lugares ya directamente los gobiernos apoyan los movimientos anticuarentena, como puede ser el de Trump en los Estados Unidos, el de Bolsonaro en Brasil. Me parece que el rasgo distintivo acá en Argentina es el tremendo apoyo que tiene de los grandes medios de comunicación. Esa me parece que es la gran diferencia. Víctor Hugo, no desafían a Sergio Massa, no desafían a Cristina Fernández de Kirchner, no desafían a Alberto Fernández, están desafiando al virus. Están desafiando a la pandemia. Las imágenes hoy, dentro del Congreso, de diputados y diputadas de la oposición, buscando una suerte de conferencia de prensa, todos amontonados y amontonadas, da cuenta del nivel de irresponsabilidad. Escuchaba a Viviana Canosa decir, no mariconeemos más. A alguno le parecerá un golpe bajo, pero parece a veces que las historias personales son las que terminan haciendo tomar conciencia. Yo le quiero decir a Viviana Canosa, le quiero decir a quienes creen que esto es una pavada, que un familiar muy cercano, que era sano, que tenía 54 años, que era amado por toda mi familia, murió por COVID. Esto no es joda, ¿eh? No es joda. Lo nuestro es una batalla, lo de ellos es una guerra a perpetuidad en todos los frentes, juegan con todo. Mire este título de hoy de Infobae. Usted mira este título, la prensa europea afirma que la extensa cuarentena argentina es un desastre. La prensa europea, caramba, todos los diarios, seguramente Le Figaro, Le Monde, La República, el Deutsche Welle, La Cadena, todos hablando muy feo, muy mal de la Argentina. Ahora vayamos a lo que verdaderamente ha sucedido. El diario de Telegraph, que es un enemigo habitual, por otra parte, de cualquier gobierno progresista de América Latina, es el único que está citado. Entonces, la gran prensa europea que está hablando mal de la cuarentena de la Argentina para fogonear la idea de que no fue una idea feliz, bueno, está solamente un diario. De esa manera se juega. Fernando Borroni. Bueno, de la mano de los anticuarentena están también quienes se oponen a que el gobierno lleve adelante un proyecto de impuesto a las grandes fortunas. Uno dice, bueno, ninguna sociedad que se pretenda justa, igualitaria, puede estar en contra de esta ley. Se pregunta a la sociedad y los medios, ¿cómo hacemos para combatir la pobreza? Y hay una respuesta, que es enfrentar a la riqueza. Y enfrentar a la riqueza es no perseguirlos, ni más ni menos, por ejemplo, cobrarles impuestos. Ahora, ¿qué pasa cuando los sectores populares, cuando esas clases medias de trabajadores que apenas llegan a fin de mes, salen a defender a ese poder que los domina? Ahí están los medios, construyendo a la víctima que aplaude al victimario, al oprimido que aplaude al opresor, al esclavo que le echa la alfombra roja al amo y le da su paso. Y aparecen por los medios muchos. Les muestro un ejemplo del cantante de Dipi con su discurso de la antipolítica, con su discurso del opresor, siendo un oprimido. Yo no creo en nadie, yo creo en mí. Yo salí adelante por mí. El que te da plata te hace más pobre, porque dependés solamente de esa persona para subsistir. Y entonces, ¿qué haces? Sabés que todos los meses tenés esa platita y con eso subsistís y te relajás. La gente honesta no llega a la política. Los políticos son todos iguales. El que está, el que se fue y el que va a venir. ¿Qué pasa entonces cuando el discurso, insisto, de quien domina lo toma el dominado? Preguntémonos, ¿quién es más perjudicial? ¿Mauricio Macri defendiendo sus intereses
o alguien como el Dipi o un laburante defendiendo los intereses de Macri. ¿Qué es más perjudicial? Si no hay una clara conciencia de clase, si no hay una clara conciencia en dónde se está, qué intereses se representa, se defiende, quiénes son tus pares, y difícilmente se pueda llevar adelante una transformación. La pregunta es, ¿en qué momento te olvidaste de tu historia? ¿En qué momento te olvidaste de tu cotidianidad, de tus necesidades, para hacerte cargo de la defensa de aquellos que te llevaron a ese lugar? Pero por supuesto, no todo es igual. Hay casos, hay ejemplos que demuestran que vos podés haber nacido muy pobre, haber pasado mal, y podés haber llegado a tener mucho dinero. Sin embargo, no te olvidás de tus orígenes, no perdés tu condición de clase, de trabajador. Ese es, por ejemplo, Diego Armando Maradona. Miren lo que hoy escribió en sus redes. Le pido a Dios que se apruebe la ley de aporte solidario a las grandes fortunas, porque en este momento de crisis necesitamos la ayuda de los que más tenemos. Yo perdí a mi cuñado por COVID. Yo sé lo que es no tener para comer. Estoy con vos, presidente. Vamos a Argentina. La conciencia para poder de ahí caminar hacia un futuro con más justicia. Siempre Diego, bravo, Fernando. Quiero que presten atención a este título. Salió hace algunos días para entender lo que viene después presentado por Lautaro Maislin, que le llamamos el impactómetro. Cómo juegan con la gente. ¿Qué cosas le dicen? Salió el decreto, el DNU, por el tema de congelar las tarifas de internet, telefonía y televisión paga. Clarín saca ese título. Advierten otros, que no es Clarín, sobre la abrupta caída de las inversiones. Es decir, Clarín está extorsionando al gobierno y a nosotros diciéndonos que no van a invertir. Si les congelan las tarifas no lo van a hacer. Y la gente, increíblemente, toma nota de esto y se pone, porque muchísimos lo leen o los ven a través de sus canales, 300 canales se robó Héctor Mañeto en este país, no es poca cosa, y todos los diarios que se compró con papel prensa. Cada día le hablan a no menos de 80 personas directamente en la República Argentina. Y de ahí viene lo que usted va a ver, cómo influyen, cómo le queman las neuronas, cómo la gente que quizás nunca pensó que iba a ser hincha de los ricos, termina en esa tribuna gritando por esta gente. ¿Cómo tomó el DNU que sacó Alberto Fernández para congelar los precios de internet, telefonía y TV por cable? Claro, y yo lo veo, no lo veo muy bien. ¿Está en contra de pagar menos? Sí, digamos que sí. Sí, obvio, pero bueno. No, estamos claramente en contra, pero porque el DNU es una trampa en sí mismo. Dice que va a congelar las tarifas, pero solo para que después las aumenten 4 veces más. Por supuesto que la gente está pasando un mal momento, un muy mal momento. Ahora bien, esto lo que hace es que las empresas después se vayan del país. Me gusta lo que se hizo. ¿Quiere pagar más usted? Quiero pagar lo que consumo y un buen producto. No quiere pagar menos. No me interesa pagar más de electricidad, pero que no nos corten como nos cortaron este tiempo de nuevo. No interesa el monto, interesa la calidad de lo que nos brindan. Señora, el DNU no tiene que ver con la electricidad. Pero te estoy poniendo. Un ejemplo me está dando. Te estoy poniendo Usted quiere pagar ejemplos. más. Quiero pagar lo que yo consumo. Estoy en contra de los que se quieren apoderar de los medios de difusión, ¿no? ¿Pero en qué parte del DNU establece que se van a apoderar de...? No, eso es lo que yo siento que se están relamiendo para que eso suceda. No sabría decirte, si vos vas por el lado de los clientes, obviamente uno lo toma bien, pero para las empresas es una pérdida. Los empresarios ganaron el 10% 3 años seguidos arriba de la inflación. Sí, está bien, pero no importa. Está en contra de pagar menos de internet, de cable. ¿No le gusta el DNU? No me gusta, no. Porque lo hizo este gobierno, ¿no? Claro. ¿Por qué le molesta que congelen los precios y usted tenga que pagar menos de lo que le quieren cobrar? Claro. Cuando las empresas ganaron 3 años seguidos más del 10% de la inflación. Claro, no, eso no, ya medio complicado. Está complicado. Así que bueno, te agradezco. Gracias, muy amable. ¿Estás en contra de que congelen las tarifas? Sí. Mi abuela, que dispone de una buena jubilación porque laburó y aportó, perfectamente se podría dar el gusto, laburando una vida entera, de garpar un buen servicio, chicos. No es nada más que eso, porque ahora nos degradan el internet a todos. La justicia social no es más que igualar para abajo.
igualan para abajo. ¿Estás en contra de pagar menos? Completamente en contra. ¿Estás en contra también de que haya planes inclusivos para la gente que no tiene acceso? Si le das a gente algo fácil y rápido, se va a acostumbrar. Lo que hay que garantizarle a la gente humilde es un laburo digno. El laburo dignifica. ¿De qué vivís vos? Yo ahora, gracias a Dios que me estaban manteniendo la genia de mi abuela. Ah, bueno. ¿Cómo se llama tu abuela? Se llama María Florencia Walker. Bueno, María La Florencia, quiero con el alma y un saludo genia. le mando. Gracias, Estoy en contra de la desinversión. ¿Qué piensas de que estas empresas hayan ganado 3 años seguidos más del 10% por arriba de la inflación? Tanto, así que no voy a opinar. Yo no te voy a hacer funcionar. No creo que sea una entrevista que quieras publicar en C5N. Va a salir en C5N. ¿Va a salir? Bueno, entonces el martes, sigo hablando. en Batalla Cultural. Como dice Jorge Alemán, la gran victoria del capitalismo es haber captado la subjetividad de la gente. Los medios le hablan a lo irracional de cada persona. No se puede discutir desde lo racional con ellos. Están muy bien trabajados. Ese es un gran mérito, un gran trabajo. Es cierto que además por una inmensa mayoría y un gran poder que está muy por encima de los poderes que nosotros, por ejemplo, podemos tener. Una frase de Víctor Hugo que viene de 1845 y me parece que no ha perdido nunca vigencia. Las ideas de la clase dominante de una época son las ideas dominantes de una época. Y esto no ha cambiado, ¿no? Dos cosas cortitas, Víctor Hugo. Una es ese mito de la caída de las inversiones a partir de esto. La verdad es que se verificó que hubo inversiones en los 12 años de la década ganada y que cayeron las inversiones cuando gobernó Macri. Esos son números, datos, no relato. Y lo segundo es el tema de las tarifas. Si las tarifas son bajas, se van los inversores, se van las empresas. No se fue ninguna empresa en Argentina esos 10 años que no pagábamos tarifa de robo ni de la luz ni del gas. Entonces, ese argumento es falso. Hay una clase media que parece que está desesperada por ser clase alta. Entonces, no puede vivir como la clase alta, no tiene la cotidianeidad de la clase alta, no puede consumir lo que consume la clase alta, pero al menos puede repetir lo que repite la clase alta. De esa manera pertenece un poquitito, araña lo que quiere ser. Hay que aprender a leer de nuevo, parecería, los diarios y a entender los zócalos de la televisión y las cosas que se dicen y quienes trabajan como empleados directamente del sistema, de ese poder real. Le voy a mostrar 3 o 4 ejemplos de cómo lo hacen, para que usted se prepare, para que levante sus defensas también. Mire esta fotografía. Los moyanos tienen que declarar. Los moyanos están estigmatizados hace mucho tiempo por Clarín, perseguidos, obstinadamente los quisieron meter preso, Macri lo quería hacer, quisieron comprar un juez, no pudieron, ya conoce usted la historia. Pero los moyanos son malos, ellos lo presentan de esa manera. Esa foto, ¿qué sentido tiene? Son los moyanos los que van a declarar. ¿Qué hace el presidente Alberto Fernández en ese lugar? Nada, simplemente asociarlo. Es la malicia, es la habilidad para que usted lea todo lo que ellos quieren. Moyano es Alberto Fernández. De esta forma también presentaron lo que ha sido la gran solución de la deuda externa, pasándola en el titular, en la tapa del otro día, por Clarín a través de Cristina. Y hablando mucho más del 1%, el misterio del 1%, que del 99% que se arregló. Eso hacen con la gente. Ahora mire este artículo, destacado, de los 5.000 millones. ¿De dónde saca la gente cuando se enoja con la reforma judicial esto de los 5.000 millones? Son ellos. Lo dicen en sus diarios, en todo el país, lo dicen en los títulos, en los zócalos de la televisión, permanentemente. Tanto que no hay manera de no llegar a saber lo que es mentira. Que cuesta 5.000 millones, ¿de dónde lo sacaron? ¿Cómo se va a llegar a los 5.000 millones? Y por otra parte, si efectivamente costara 5.000 millones, ¿no vale la pena tener una justicia decente? Si va a costar la 1/4 parte de lo que se robó el gobierno anterior junto con Vicentín, ¿no sería una buena inversión la justicia? Ahora mire lo que hicieron hoy con el dólar. Ellos quieren que el dólar vaya para arriba, porque de lo que se trata es de desgastar el gobierno. Todos estos títulos, todos tienen que ver con entusiasmar a la gente, hacerles saber que hay problemas con el dólar, que corran detrás del dólar. Así se genera una corrida. Esto es antipatria, esto es antiargentino, pero es pro patria de ellos, la patria financiera, lo que ellos dominan como tal. Ahí está. Cada diario del sistema juega para enloquecer a la gente. Y ahora vea esta otra, por lo que decía recién el profe Romero. Estaba mencionando los DNU, las tarifas, etcétera. ¿Qué hicieron? La misma semana, esta enorme mentira. Economía y AFIP estudian subir a 41%, el 41% los impuestos a las ganancias. Muy bien, usted es un trabajador. Le están pegando duro. Está en una etapa difícil. Estamos preguntándonos qué trolley hay que tomar para seguir.
No es fácil todo lo que hay que sobrellevar por parte del trabajador en la Argentina. Y ellos le meten el título, y lo repiten por todos sus medios, de que las ganancias, tan discutidas siempre, van a saltar al 41%. ¿Usted qué dice? Están locos estos tipos del gobierno. Por un lado congela las tarifas, pero por el otro me van a estafar, me van a sacar el dinero de las ganancias. Entonces la cabeza no funciona bien. Y vienen los enojos, y viene la gente que se va posicionando de un lado del que después, lamentablemente, no hay retorno. Me da mucho gusto presentar a Sofía Caram. Y Víctor Hugo, mientras tanto, en otro lugar de Ciudad Gótica, podríamos decir, avanza la causa por el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Estamos hablando de la justicia de Lomas de Zamora, que está abriendo fuerte ahora por estos días el capítulo sobre lo que te diría no tiene precedentes en la democracia de la Argentina, y es el espionaje a personas que estaban detenidas a priori en el penal de Seiza. Hubo dos declaraciones muy importantes que hicieron profundizar esta pista en los últimos días. Se trata del ex vicepresidente Amado Boudou y del ex número 2 del Ministerio de Planificación, Roberto Barata. Ambos estuvieron en más de una oportunidad detenidos, fueron apresados, luego escarcelados y luego volvieron a la cárcel, los dos en dos oportunidades diferentes. Si les parece, compartimos parte de lo que han señalado, porque te digo, fueron declaraciones explosivas, y hoy tenemos aquí en Batalla Cultural para mostrarles algunas imágenes en exclusiva de lo que ha sido el espionaje ilegal a los presos dentro y fuera del penal. Mira, la declaración de Boudou dejó mucho, más de 3 horas como testigos. Son querellantes los dos en la causa, aceptados así por la fiscal Incardona, el fiscal Yeravide y el juez Juan Pablo Aullé. Lo espiaron dentro y fuera del penal. Boudou dice que no sabía que afuera lo estaban espiando, y ahora les voy a contar qué ha pasado con esto, pero que estaban seguros que adentro los espiaban. Que la segunda vez que los detienen, en vez de llevarlo directamente a su celda, lo llevan a otro pabellón, lo tienen allí una semana. Una semana después llega a el pabellón él y Núñez Carmona, los ubican en los pabellones A y B del módulo 6 de Seiza, y lo que nota es que estaban vacíos, que ellos los estaban inaugurando. Eran los pabellones del denominado IRIC, esta suerte de espacio que había creado el gobierno de Mauricio Macri a través del Ministerio de Justicia de Garabano para la recuperación de los corruptos. Ellos decían que era para proteger a los presos que tenían que ver con causas de corrupción con el resto, respecto al resto de los reos. Bueno, dice, llegamos ahí, prácticamente lo estábamos inaugurando, y alguien, uno de los presos que hacía tareas de limpieza, nos cuenta, esto lo dice bajo juramento Boudou en la causa, nos cuenta que cuando había limpiado el pabellón antes de que nosotros lleguemos, encontró restos de cables. Nosotros sabíamos que ese pabellón estaba cableado, es decir, que nos espiaban adentro de la cárcel. ¿Qué pasó afuera? Cuando obtiene la excarcelación, encuentra imágenes. Movimientos que le resultan muy sospechosos en la puerta de su casa, y él saca fotos. Son estas fotos. Tenemos blureadas las caras porque estas personas ahora están siendo investigadas por la justicia para saber si eran espías o si tal vez, por ejemplo, eran periodistas que estaban haciendo una guardia periodística en la puerta de la casa del ex vicepresidente. Se está investigando la patente de este auto gris que ustedes están viendo en pantalla. Este hombre que estaba apostado allí, justo enfrente de la casa de Amado Boudou, durante mucho tiempo. Un movimiento que resultó muy extraño al exfuncionario y que por eso sacó estas fotos y las aportó a la causa, y son las que estás viendo hoy aquí en la pantalla de C5N. Estas fotos que están viendo ahora son la primera vez que Boudou sale en libertad. Va a un acto en San Martín, una plaza, y el Super Mario Bros, este grupo de espías, lo empieza a seguir. Avisa Jorge el Turco Sáez, que era uno de los cabecillas de este grupo, que Boudou había sido escarcelado, y Alan Ruiz, el hombre de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad, que pasa a formar parte y a coordinar este grupo de inteligencia ilegal, dice, sigámoslo, ordena al resto de los espías seguirlos. ¿A dónde van? Por ejemplo, aquí. Miren las fotos. Son fotos de un acto político, un acto en respaldo a Boudou después de que había salido en libertad, y estas fotos están en el expediente. ¿Y de dónde salieron? De los teléfonos de los espías, que además, obviamente, se han cotejado con los chats, con los mensajes. Ahí está Hernán Letcher también, otro dirigente con el que participó. Dan cuenta de esto los espías en el grupo de WhatsApp, así denominado los Super Mario Bros. Y esta es la prueba más contundente que tiene la justicia de este espionaje, del espionaje al ex vicepresidente. Pasamos
a la declaración de Roberto Barata. Roberto Barata dio muchos detalles. En las próximas horas va a haber una declaración de un testigo también muy importante sobre algunas presiones que él denunció. Me parece que lo sobresaliente tiene que ver con manuscritos. Barata tenía la costumbre en la cárcel de escribir mucho. Y escribió de puño y letra denuncias, por ejemplo, hizo estudios sobre causas y demás, pero escribió de puño y letra lo que él dice que Manzanares, Víctor Manzanares, que había sido el contador de los Kirchner, le había contado y le iba contando todos los pormenores para convertirse en imputado colaborador en la causa de la fotocopia de los cuadernos. Carlos Stornelli, el fallecido juez Claudio Bonadío. Este es el manuscrito, uno de los manuscritos de Barata que también está adjuntado a la causa. Nosotros lo publicamos esto en ámbito financiero y valió que hoy el abogado de Manzanares hiciera una presentación en la causa diciendo que la nota que habíamos escrito era un disparate, que Manzanares no fue presionado y pide declarar. Veremos, la justicia ahora tiene que investigar también esto, es lo que declaró Barata y se tiene que cotejar. Bueno, un montón de otra información, incluso, y con esto te cierro, Víctor Hugo, presiones a su psiquiatra para que dejara de atenderlo, y de hecho lo dejó de atender, y presiones a uno de sus abogados para que también dejara de asistirlo. La maniobra de pinzas para lograr que estos exfuncionarios, presionarlos, extorsionarlos y lograr que declararan en contra de Cristina Kirchner y de otros exfuncionarios, realmente está cada vez más clara. Y todo armado por los periodistas de Clarín. Todo lo que nace para estas causas, para llevar preso, por ejemplo, a Barata, tiene que ver con D'Alessio, firmante de decenas de notas en el diario Clarín y apariciones en todos los canales de televisión. Con Daniel Santoro, fundador de FOPEA, además, lo cual da el perfil que tiene esa organización de periodistas. Con Stornelli y con Bonadío. Normalmente tendrían sus fotografías clavadas en los árboles y diría wanted, como las películas. Tendrían que estar buscados. No, están protegidos por esos medios. Trabajan para esos medios y son los que generan todo este verdadero desastre que empieza con el lawfare y que después a las personas que consiguen encarcelar les privan hasta del último destello de dignidad. Así se llevan todo por delante. Como también la información. Yo le mostraba cómo trabajan con las fotografías, con los títulos, pero también con el ocultamiento, eso que mencionaba recién el profe. Es decir, ignorar algo. Sus lectores, que son por supuesto muchísimos, no saben que en la Argentina se lanzó un satélite y que son muy pocos países, menos de 10, los que pueden hacerlo. Un satélite que es una emoción, aquello que veíamos en las películas, Cabo Cañaveral, el hombre que se iba al espacio, todo eso, bueno, de alguna forma fue conseguido por científicos argentinos. Cientos de científicos de CONAE, de INVAPE en Bariloche, que trabajaron a pedido del INTA. Un trabajo muy, pero muy importante. Voy a mostrarle a usted el despegue para que se emocione. Y al lado, en la otra mitad, verá la tapa de Clarín del día siguiente. Esto ocurrió a la noche 8:15 del día anterior, a esta tapa. Vamos. Ahí está. Va usted a buscar lo que la tapa no tiene, porque todo era mucho más importante que este episodio, vinculado a los científicos argentinos, a trabajadores argentinos, a empresas argentinas, a una actividad que es un verdadero lujo. Por el contrario, nunca dijeron nada de todo lo que hicieron en contra con el gobierno neoliberal que los representa a ellos, a este diario, particularmente con el ARSAT. El ARSAT 3 se quedó sin el 38% del financiamiento. Se lo llevaron puesto, se terminó la importancia y la trascendencia del ARSAT 3. Ahí está la tapa del día siguiente. Esto es ocultamiento, esto es restarle la importancia que tiene, esto es jugar también de esa manera contra el gobierno, no darle una a favor. Si soluciona el problema de la deuda, caramba, hay un 1% que es un misterio. ¿Cómo lo podemos resolver? Si lanza un satélite, olímpicamente lo olvidan. Cualquier hecho menor usted ha visto en la tapa de Clarín, pero esto no. Ahí están los científicos festejando en Córdoba, en Bariloche. ¡Cuánta emoción! ¡Cuánto trabajo! Años. Esto había empezado con Cristina Fernández de Kirchner en el 2010. Atravesó todo lo que fue la desidia del neoliberalismo y ahora se pone en marcha. Pero no lo dicen. También de esta forma, en todo lo que no señalan, está lo que es la manera de ocultar a la gente, a la población, la información. Esto también es jugar mafiosamente desde los medios que tienen un único interés, que este gobierno se caiga de cualquier manera, porque es un gobierno que dice, y por ahora no ha defraudado en ese sentido,
va a trabajar para los sectores medios, va a trabajar para los sectores más vulnerables, por un poco más de igualdad, un poco más de equidad, en un mundo que a veces parece inhabitable. El profe Romero, me da mucho gusto presentarlo. Víctor Hugo, bueno, y cuánto hay también ahí de amor propio, ¿no? Uno ve un cohete que sale al espacio, Argentina es uno de los 10 países que tiene toda la tecnología para hacerlo, son miles y miles de horas trabajadas por científicos argentinos, ingenieros, etcétera, para que salga ese cohete. A mí me pasó lo mismo, vos sabés que al otro día fui a buscar en la tapa del diario y la verdad es que encontré un montón de otras noticias, pero parecía que esa no era importante, ¿no? Vi una nota sobre un amigo de Lady Di, una nota sobre cualquier cosa. Fíjate, Flavio Mendoza, teatro post-pandemia, algún capítulo de Messi. Diana siempre decía que la quería más un amigo de Lady Di, etcétera, pero no hablan, ¿no? Ocultan todo, no hablan de lo del cohete. Pero no solo no hablan del satélite argentino, digamos, entre paréntesis, este es el prolegómeno para el ARSAT 3, que es de telecomunicaciones, y Clarín tiene intereses ahí, por eso también tratan de ocultarlo. Pero y dije, bueno, ¿cuál es la nota más importante? Entonces hay otra nota más importante. Y encontré esta nota que abre Clarín y va hasta la página 7. Dice, crece el conflicto entre Río Negro y Nación por las tomas de tierra. Entonces fui a buscar esa noticia y dije, ¿de qué se trata? ¿Por qué es tan importante? Y entré al diario a tratar de entender qué pasaba. Supuestamente hay posturas encontradas entre Nación y Río Negro, por lo menos. Entonces dije, bueno, ¿cuáles son las posturas de Nación y de Río Negro? ¿Con qué me encontré cuando abrí el diario? Fíjate, vamos a empezar a mirar un poco cuando uno empieza a desplegar. ¿Por qué hablamos de los diarios? Uno podría decir, estar hablando de un diario de papel. Porque esto es lo que ordena el funcionamiento del resto del conglomerado del Grupo Clarín, que le llega al 80% de la sociedad, a través de las radios, a través de los canales de televisión. Esto ordena todo el resto, ¿sí? Fui, página 2 y 3, bueno, la clase magistral del doctor Fernández. Acá encontré algo que decía Sabina Frederick, que está en semáforo rojo. Todos tuvimos alguna vez un semáforo rojo, Víctor Hugo. Yo lo tuve, vos imagino que también. Es algo que uno lo lleva también en el pecho, ¿no? No hay que negarle a nadie un semáforo en rojo, a Sabina, uno en amarillo a Sergio Massa, mirando para otro lado en la toma de tierra de Villa Mascardi. Es un conflicto que viene, bueno, todos recordamos el caso Santiago Maldonado, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, ¿no? Ese conflicto ancestral donde entregaron tierras por doquier, 1 millón de hectáreas a Benetton, a Lewis, el amigo de Macri, etcétera. Y bueno, y adentro vivía gente que eran pueblos originarios que viene viviendo hace cientos y cientos de años, y hay algunos conflictos. Bueno, ese es el conflicto de fondo. Eso nunca lo vamos a encontrar. Después veo toma de tierras en Bariloche, se agudiza la polémica, Río Negro criticó el rol de Nación. Y digo, bueno, ¿cuál es el rol de Nación? Busqué. Lo único que encontré, Víctor Hugo, e invito a cualquiera a entrar a la página del Clarín y buscarlo, lo único que encontré de Clarín fue 2 oraciones, solamente 2 oraciones. Ese pedacito, ¿ves? Vamos a ver, nada más. No, pero vamos a volver atrás a mostrar, vamos a volver atrás, así vemos el único lugar donde aparece alguna noticia, que es en la página 3, la postura de Nación. Supuestamente hay 2 posturas, ¿no? Hasta ahora vamos viendo la que tiene Bariloche, todo el resto. Solamente esas 2 oraciones. La ministra Frederick salió a defender su denuncia penal. Nunca dicen de qué trata la denuncia penal. ¿De qué trata la denuncia penal? Hubo una movilización de los vecinos renombrados de Bariloche, los cajetillos, los oligarcas de ahí, que llamaban a movilizarse con armas y sacar a los mapuches de ese lugar a tiros. Eso era lo que figuraba en las redes sociales, en los canales había videos invitando a hacer eso. La ministra dice que la gendarmería trate de que la gente no pase y no pase a mayores, que no vayan ahí a atacar a la gente, y pone una denuncia penal. Eso es lo que despierta todo esto que vemos. Ahora, no explican nunca nada, lo único que hay son estas dos oraciones. Vocero de su cartera enfatecieron que de ninguna manera es contra los manifestantes ni contra el derecho a protesta. Claro que no. A ver, vamos a seguir hojeando el diario, Página ya vimos tapa 1, 2 y 3, y lo único que hay son estas 2 oraciones. Voy a seguir mirando, vamos a la 4 y 5. Todas las notas son en contra del gobierno nacional y todas solo muestran una voz, ¿no? Porque algo elemental,
no sé, algún docente de periodismo podría decir, no sé, Borroni, cuando enseña, ¿qué pasa si uno le dice que vayan a cubrir algo si no ponen las dos voces? No están las dos voces, solo está la voz de ellos. Acá hay un pequeño fragmento que hablan que había una necesidad de evitar una escalada de violencia, pero nunca explican, ¿no? Siempre es contra Federic. Fíjate esa, ¿no? ¿Qué hubiese hecho Perón? Dice un tal Fabián Calle, un ignoto, ¿no? Obviamente un gorila, porque nunca, digamos, siempre las opciones son o muy antiperonista o súper antiperonista, pero nunca hay alguien que más o menos no diga, bueno, escucho algo diferente y que me permita tener alguna duda. Los mapuches advirtieron que no habría ninguna ofensa sin respuesta, ¿no? Los ponen como los malos, ¿no? Todas las fotos también, todo. Ellos son malos, lo ponen junto a un policía, ¿ves? Con un gendarme, porque son peligrosos. Bueno, son peligrosos, no nos olvidemos que según Patricia Bullrich son financiados por intereses ingleses. Absolutamente. Viene muchísimo dinero afuera, Bueno. tienen grandes contactos internacionales, viven en esas chozas tan humildes y en esa vida tan precaria. Y que han vivido de manera ancestral, Víctor Porque Hugo. esconden el dinero, lo entierran en la Patagonia. No, y tienen armas que son Para más increíbles. adelante. Toma en Mascardi, un grupo que se esconde en el bosque y siembra pánico, ¿no? Todo te da miedo, no querés ni abrir el diario, decís, ¿no? Y ponen fotos para tratar. Hay que recordar Ojo que con Mascardi fue como empezaron con lo que terminó siendo el crimen de Rafael Nahuel. Absolutamente, ahí está justamente la foto de Rafael Nahuel. Y dijeron que, nada, que había un grupo peligrosísimo armado, que les había disparado y no había ningún... Tenían las armas de Rambo, levantaban los árboles de cuajo, dijo Patricia Bullrich, naturalmente levantado por los medios de ellos. Y lo único que había, encontraron cuando fueron ahí, era dos gomeras que tenían los pibes y cuando fue prefectura a tirarle, salieron corriendo y a Rafael Nahuel lo mataron por la espalda. Hay que recordar esos antecedentes, pero ellos no los cuentan así. Y después hablan de ataques de grupos mapuches, disparan una huelga de camioneros. Así construyen un monstruo, ¿no? Pero solamente es la voz de ellos, no hay otra voz que uno pueda matizar, que pueda entender. No hay manera. Fíjate, estas son las páginas. La voz del gobierno o una voz disonante a la que plantea Mañeto en el diario y que plantea que se discuta en la Argentina es eso. Y la voz que le queda a quienes tienen otra mirada es solamente esas dos manchitas verdes. Es lo único, todo el resto podríamos pintarlo en rojo, pero me parece que no vale la pena. Pero hay que recordar también cómo funcionan los medios y cómo funcionaron, por ejemplo, en el descrédito hacia la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, que es el prolegómeno también de esto, ¿no? A partir también de una protesta y el apoyo de Santiago a esa protesta de los pueblos originarios. Y a mí me llamó mucho la atención, porque apenas empecé a recibir algunos mensajes vía WhatsApp o vía las redes, que había un joven artesano que había desaparecido esa misma semana, sin saber mucho, en el programa estrella del Grupo Clarín, que sale los domingos, y que conduce un señor cuyo apellido empieza con la y termina con Nata, mostraban que había un grupo guerrillero muy peligroso en el sur, haciendo una investigación muy completa, y me pareció muy raro a mí. Estas son las imágenes con las que vendieron ese informe, mirá. Dos grupos armados chilenos se adjudicaron el asesinato de Aigo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el MIR, Ejército Guerrillero de los Pobres, para la Justicia de San Martín de los Andes. Esas organizaciones están relacionadas con el RAM. ¿Se entiende? Yo vi eso y fue la misma semana la desaparición de Santiago y dije, en el sur hay una guerrilla con AK-47 y gente así, o en realidad está pasando otra cosa atrás. Lamentablemente estaba pasando otra cosa. Habían matado a Santiago Maldonado. Y todos siempre trabajando para esas élites, ¿no? De los grandes dueños de miles y miles de hectáreas, gente que se queda con un lago. Que la geografía de la Argentina ahora tiene escondido un lago que se llamaba de esa manera, pero ahora está escondido en una propiedad. Profe, ¿qué hacemos con todo esto? Yo creo que básicamente lo que hay que hacer es este tipo de batallas tenemos que dar, y todas estas fake news, todas estas noticias falsas, hay que demolerlas. Por eso tenemos este detonador marca ACME, un esfuerzo de Profe, que el otro día increíble. me cayeron unas astillas acá, pero a ver cómo lo hace. Ahora, yo creo que... seguro? Ojo, porque lo potenciamos, ¿eh? En la semana yo pedí más potencia, hay algunos llamados, dijeron ojo con el estudio, cuídenlo. Espera, ¿hay seguro? Sí, tenemos RT, tenemos todo. A ver. Tranquila. Atentos, ¿eh? Algo hay que hacer con todo esto. 3. Atención. 2. No tengan miedo, ¿eh?
1. Y ahora sí. Ojalá fuera posible. Bravo, profe. Ojalá uno pudiera quitarse de la vida la fake news, poder discutir sobre la verdad. En el periodismo es perfecto pensar por derecha, por izquierda, desde el medio. Lo que no vale es la mentira. Cuando alguien tiene que mentir, envilece nuestra profesión y la vida de sus lectores y sus telespectadores. Por eso no le podemos desear feliz cumpleaños ni cantárselo a los 75 de Clarín, con estas tapas que marcan el horror que nos han hecho vivir en todos estos años, comandado por ese señor que está en el medio, que es el encargado de dirigir todo esto que nos ha socavado la vida, nos ha quitado las verdades, nos ha hecho vivir dentro de la falsedad y la mentira, para quedarse con todo. En los tiempos neoliberales, gobierno que él trajo, consiguió, déjenlo un ratito más, que a mí me ven bastante, consiguió quedarse con Nextel, con Telecom, es decir, con todo lo que se le antojó. Es el dueño, el amo, el señor, el chasman de este mundo de chirolitas que repiten desde un lugar en el que los periodistas olvidan su origen para favorecer a todo este dominio del poder real. Así es muy difícil que le podamos decir que lo cumpla muy feliz. La verdad es que un día, si quiere celebrarlo, a Mañeto lo decimos, un solo día de periodismo en paz, de periodismo que tenga otro equilibrio. Ya no le pido que cambie estas tapas, son imposibles, son parte del horror del país, pero sí puede hacer algo por el periodismo de mañana. No mentir tanto para empezar, y que alguna cosa sea verdad, y que no todo sea sesgado. Muchas gracias, Fernando Borroni. Quiero sumar algo más que en reflexión a cuando te escuchaba el análisis sobre Clarín. Si hay una palabra que lo puede sintetizar, es la palabra desprecio. Más allá de la que puede sentir cualquiera de quien está viendo o nosotros mismos por este medio. Pero es un medio que desprecia la vida cuando desde sus voceros te manda a la calle en plena pandemia. Es un medio que desprecia lo que sos cuando quiere que defiendas sus intereses y no los intereses propios, los tuyos. Es un medio que desprecia la información porque la transgiversa permanentemente. Desprecia la justicia cuando a partir de sus tapas quiere instalar sentencias y al fin y al cabo desprecia la democracia. Ojalá al dar una batalla cultural uno pueda entender que la disputa también es esa. Me da la sensación que es muy difícil y muy desigual la pelea porque terminamos muchas periodistas teniendo que deconstruir información en lugar de construirla. Y da mucho trabajo, perdemos mucho tiempo. Y realmente quien está del otro lado merece, no solamente quienes trabajamos y hacemos los medios de comunicación, quien está del otro lado merece tener mejor calidad informativa y saber quién está del otro lado cada vez que te cuenta algo y te da una noticia. Hay un derecho a la información. Pero siempre se habla de la libertad de expresión, pero el derecho a la información que tienen ustedes... A la buena información. A la información veraz y plural. De calidad. ¿No? Las dos cosas. Claro. Son elementales, pues si no uno no entiende nada, ¿no? O sea, necesita... No, entiende lo que ellos quieren, sí entiende. Claro. Cómo lo hacen y cómo juegan con la gente. Y lo que mostrábamos hoy en el impactómetro, lo de Lautaro, es una evidencia que tenemos a cada rato sobre cómo ese público toma lo que ellos quieren, lo que ellos pretenden para jugar contra esto y entonces manejarnos políticamente, manejar la masa. Bueno, uno se pregunta cuánto les importa la información en verdad. Y la verdad es que uno cree que nada, que la información funciona, o la mala información, o desvirtuarla, funciona como un mecanismo para construir sentido, para construir una sociedad que sea analfabeta políticamente y una sociedad que salga corriendo. Detrás de un zócalo que le dice, che, si expropian Vicentín, van a expropiar tu departamento de 2 ambientes. Y ahí salen, construyen un sentido que perjudica los intereses propios de toda sociedad, ¿no? Y te agregaría una cuestión, la agenda de género. Porque qué difícil también desde algunos medios de comunicación, cuánto les costó incorporar la agenda de género. Dejar de decir un crimen pasional y pasar a hablar de violencia de género, incorporar más mujeres en los medios de comunicación, también pensando en que hay mujeres del otro lado, en dejar de decir la chica que me ayuda en casa, alguien que está en un micrófono y dice, no, la chica que nos ayuda en casa, y no, y es una trabajadora, y una trabajadora que tiene derechos como tal. Digo, la construcción de ese discurso, llegaron tarde a todos lados, además. Sí, el poder es devastador muchas veces,
he visto una película que se llama El siglo del yo, se las recomiendo enfáticamente, está en YouTube. El siglo del yo son 4 capítulos, yo vi uno, me impactó tanto que dije no voy a ver el segundo todavía porque quiero asimilar todo lo que creo haber aprendido con esa manera de mostrar, como a partir de Freud, de saber cuáles son las bajezas que escondemos cada uno de nosotros, las miserias humanas, se trasladaban a lo colectivo, para jugar con la masa y hacerle hacer a esa masa lo que ellos quisieran. Demuestra cómo empezaron a permitir, por pedido de las compañías tabacaleras, que decían no fuman las mujeres, nos estamos perdiendo un mercado muy importante, pues entonces iban tras las mujeres para fumar. ¿Y qué creaban? Creaban la sensación de independencia, de libertad, de masculinidad, a la que también, por razones que solo Freud puede explicar muy bien, tenían inclinación a esa forma de masculinidad a través del órgano sexual, etcétera. Todo esto fue trabajado. Las hicieron fumar en medio de la avenida, la Quinta Avenida, sacaron de pronto el cigarrillo, muchísimas mujeres fumando al mismo tiempo, en un grito de libertad, porque el cigarrillo lo convirtieron en la antorcha de la libertad. De esa manera manejaron la masa, de esa forma consiguieron que poco a poco las mujeres comenzaran a ser también un mercado interesante para el que los había contratado. La empresa tabacalera que decía, si las mujeres no fuman, después fueron por los jóvenes, siempre van por todo, y siempre manejándonos de una manera en la que manejan nuestros deseos, todo lo que tenemos aquí atrás y que no siempre conocemos y manejamos, a través de las prácticas que ellos saben crear para poder conducir a las masas. Instalar un relato sistemáticamente, repetidamente, para que ese relato sea la verdad. ¿Es verdad, no es verdad? No importa. Porque lo que ponen en discusión estos medios, estos monopolios, son que la verdad, al fin y al cabo, es lo que vos creas que es verdad. No el hecho que sucede. Si vos crees que es verdad la pileta que pintó Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, es verdad, es una pileta. No, pero le falta el agua. No, es una pileta. Mira, ahí la tenés. Repetir sistemáticamente, instalar un relato para que lo asumas como propio, ¿no? Pero Víctor Hugo dijo una palabra clave, deseo. Claro. Si querés dominar a un hombre, si querés dominar a una mujer, dominás su deseo. Claro. ¿No? Quiero mostrar que también son previsibles, para nosotros lo son. Es decir, el profe que está todavía más entrenado, echa un vistazo, ve un título y sabe todo lo que hay detrás de él, que es lo que nosotros aspiramos, podamos hacer también con ustedes. Por ejemplo, para Graciana, todo esto también era previsible y en contacto con Cristina Fernández, por lo que veo. En abril del 2020, en plena pandemia, me dijo: Graciana, tenemos que poder sesionar pese a la pandemia, porque no van a querer sesionar ni tratar el impuesto a la riqueza, entre otras cosas. Es decir, ya lo veían venir. Todo esto que fue un oprobio hoy en el Congreso era claro que tenía que suceder porque ellos no quieren tratar estos temas. En ese hilo de Twitter, Graciana lo que hace es relatar que como para anticiparse lo que hicieron fue hacer una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que declare constitucional las sesiones virtuales. La Corte Suprema no se metió en la cuestión de fondo, pero dijo que era el propio Congreso el que podía llevar a cabo el reglamento. Así fue y comenzaron las sesiones virtuales. Hoy todo cambió. La oposición subida a un escenario intentando ganar la agenda con esto, pero las sesiones hoy terminan truncas. Vos sabés que estaba mirando un poco, no solo para oponerse, Graciana decía el impuesto a las riquezas, sino que empezaron con el tema de en contra de la reforma judicial. La reforma judicial. Me parece que hay ahí como un juego de subir la apuesta, ¿no? Porque ¿por qué no quieren la reforma judicial? Y porque la mayoría de ellos tiene graves complicaciones con la justicia. Ya hay una justicia que funciona, una justicia más independiente. Solo Mauricio Macri tiene 144 causas, ¿no? Estaba pensando, espionaje, tema de energía, autopistas, correos, escuchas ilegales, etcétera. Solo él. O sea, si hay una reforma de la justicia y esas causas empiezan a funcionar en algún juzgado... Profe, Cristina Fernández sabe cuáles son sus jueces, cuáles son los tribunales donde va a tener que ir a declarar. Eso no lo cambia nadie. Por lo tanto, no es verdad que sea el problema de ella. Que sea un problema de ella. El que no sabe dónde va a caer cada una de sus causas es Macri. Bueno, porque... Si caen en Comodoro Pi, sabemos perfectamente qué es lo que sucede. Allí están todos los asistentes, jueces y fiscales del Poder Real. Entonces, entrar en Comodoro Pi es una garantía. Por eso, hoy le negaron a Rivas, a Magdalani...
la posibilidad de ir a Comodoro Pi. Y también se la negaron a D'Alessio y Santoro, que querían ir de Alejo Ramos Padilla en Dolores, pretendían ir también a Comodoro Pi. Todos quieren ir a Comodoro Pi, se sabe por qué. Lo que Graciana también está advirtiendo es porque hay varios sectores de la oposición, Juntos por el Cambio, que dijo que iban a judicializar la sesión de hoy. Lo que está advirtiendo la abogada es, esto ya se judicializó y la Corte ya opinó al respecto. Sobre la causa de espionaje ilegal Víctor Hugo, atención porque además hoy a Darío Nieto, a Silvia Magdalani y a Gustavo Arribas le llegó un revés importante y tiene que ver con el intento de desplazar a la fiscal Cecilia Incardona. El juez Juan Pablo Augé ratificó a la fiscal en su cargo y la investigación avanza. Nieto va a declarar pronto, ahora en octubre, y tienen que ampliar Magdalani, Arribas y el resto de los espías. Y la Cámara Federal de Mar del Plata ratificó que es Alejo Ramos Padilla el que tiene que seguir con ese pedazo de causa que Stornelli y D'Alessio y Santoro querían trasladar también a Comodoro Pi, que les queda muchísimo más cómodo. No será porque es más cerca. Tenemos que hacer una pausa y enseguida estamos, todavía nos queda en nuestra batalla cultural. En el final me dice Leandro Gabriele, anda los memes. Sofía, ¿me podés dar una mano con eso? El meme del perrito, Víctor Hugo, no te asustes. Es una linda, sería una linda canción para Dipi, amigo tuyo, Borrón y Dipi. Y puede ser algo así como, vamos a ver el meme del perrito, y vemos el meme del perrito. Me gusta, mira, te lo voy a mostrar. ¿Quién es? Dylan Fernández. Dylan es el perro del presidente Alberto Fernández. Tiene su Twitter oficial, su cuenta de Twitter oficial, @Dylan Fernández, y este es el meme del día sin duda alguna. Ahí está el perro Guzmán. Reestructuramos el 99% de la deuda por Zoom y ahí ves a Juntos por el Cambio con un perrito que, pobrecito, tímido, medio pachucho, callejero, debilucho, no le dieron de comer. No podemos discutir de manera remota, dice el perrito callejero y debilucho en el meme del perro Dylan. Eso es un meme por excelencia, Víctor Hugo. Quiero más de eso, me gustó. ¿Viste? No, yo no le quiero sacar el momento ameno, pero estas caras que están acá y estos que están haciendo el circo, que hicieron hoy el circo en el Congreso, fueron el elenco que destruyó la Argentina en 4 años, simplemente hace 8 meses, nada más. Chao, profe. Un placer. Chao, Víctor Hugo, gracias. No igual, se olvide del detonador, por favor. No, el detonador no me venga está sin guardado. eso. Amigos, ojalá que lo hayan pasado bien y que podamos aprender a leer los medios cada vez mejor. Nos hace mucha falta. Gracias y hasta el martes que viene, si Dios quiere.